Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. A ver, vamos a desgranar esto desde el principio, porque el escenario con el que abrimos hoy esta inmersión a fondo parece literalmente el planteamiento de una novela de detectives. Totalmente. Un thriller médico en toda regla. O sea, imaginemos la situación por un momento. Un hombre de 83 años acude al sistema de salud en Lleida. Y tras una serie de pruebas, el resultado del laboratorio arroja un positivo en el virus de la gripe porcina. Hasta este punto, podría parecer una alerta sanitaria estándar en una zona con una presencia ganadera brutal. Sin embargo, hay un detalle en el expediente que rompe todos los esquemas epidemiológicos que la ciencia espera ver. Ese detalle clave. Exacto. Este paciente no ha tenido absolutamente ningún contacto directo ni indirecto con cerdos. Cero exposición. Y fíjate que es precisamente esa ausencia de contacto lo que convierte este caso en un rompecabezas analítico fascinante. Lleida es una región con una altísima concentración de explotaciones porcinas, claro, por lo que la vigilancia allí es constante. Claro, están súper preparados para esto. Eso es. Y lo que tenemos sobre la mesa para este análisis detallado de hoy son fuentes muy sólidas. Informes recientes del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, también las alertas preventivas remitidas a la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, estudios de instituciones científicas de primer nivel en España, como el CSIC y el Instituto de Salud Carlos III. O sea, no se trata de un hallazgo rutinario. Es, digamos, una anomalía que desafía toda la cadena lógica de transmisión zoonótica. Pues la misión de este análisis es justamente diseccionar esa anomalía. El objetivo es comprender por qué un único caso aislado en Cataluña tiene el peso suficiente para movilizar a la OMS. Ahí es nada. Entender también la mecánica molecular de las mutaciones virales. Y algo que considero fundamental para quienes nos escuchan hoy, separar el ruido mediático de la evidencia empírica. ¿Qué implica realmente esto para la salud pública? Porque, para situarnos, los datos indican que estamos hablando de apenas el cuarto caso notificado de esta enfermedad en humanos en toda España desde el año 2009. Fíjate que esos 3 casos previos documentados compartían un denominador común ineludible. Todos tenían relación con animales. Exacto. Todos presentaban un vínculo comprobable con granjas o mataderos. La influenza porcina requiere, por norma general, una interacción muy estrecha entre el animal infectado y el ser humano. Claro. Al romperse ese eslabón en este paciente de Lleida, la Agencia de Salud Pública de la Generalitat se ve obligada a desplegar un rastreo epidemiológico de máxima prioridad. Y ojo, el protocolo no asume de entrada un escenario catastrófico. Simplemente buscan la pieza que falta en el puzzle. Eso es, exige encontrar esa pieza para descartar cualquier cadena de transmisión silenciosa en la comunidad. Pero a ver, si descartamos el contacto directo con el animal, las opciones que quedan, plantean escenarios bastante inquietantes. Se baraja un contagio a través de un intermediario humano. Porque entiendo que si el virus ha pasado de una persona a otra, estaríamos hablando de transmisión comunitaria incipiente. Y ahí la situación se volvería muy crítica. Ese es teóricamente el escenario de mayor riesgo que se busca descartar ahora mismo. Sin embargo, hay un matiz científico crucial en los informes que cambia por completo la perspectiva inicial. Cuéntame. María Iglesias Caballero, que es viróloga del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, ha calificado formalmente el evento como, cito textualmente, un caso peculiar. Peculiar. Es una palabra muy específica para la ciencia. Muy medida, sí. La explicación reside en la tecnología de diagnóstico que empleamos hoy en día. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, como las PCR modernas, operan con unos niveles de sensibilidad que rozan lo inverosímil. Son extremadamente precisas. Son capaces de detectar cantidades ínfimas de material genético. Ínfimas. O sea, ¿significa eso que la prueba podría estar reaccionando a algo que ni siquiera es una infección activa? Es decir, para que la audiencia lo visualice, estamos viendo una especie de rastro fantasma en lugar de un virus atacando las células.
Esa es exactamente la hipótesis central que mantiene el caso bajo investigación ahora mismo. Los umbrales de sensibilidad de las pruebas PCR pueden identificar lo que en virología se consideran fragmentos genéticos o ARN residual. Vale. Es decir, material genético de un virus que ya ha sido neutralizado por las defensas o que entró en el organismo en una carga tan absurdamente baja que fue incapaz de iniciar una replicación sostenida. En el ámbito clínico, a esto se le define como un positivo funcional. Entiendo. Entonces la máquina detecta el código de barras del virus, pero la tienda está cerrada, por así decirlo. Es una buena analogía, y por este motivo exacto se ha solicitado extraer suero del paciente. Hasta que no se logre, digamos, aislar el virus cultivable en laboratorio o se confirme una elevación específica de anticuerpos en su sangre, el diagnóstico se mantiene estrictamente como pendiente de confirmación. Resulta súper paradójico que la propia precisión de la tecnología moderna sea la que genere esta incertidumbre inicial. Porque claro, la distinción entre detectar un rastro inerte y una infección letal lo cambia absolutamente todo. Totalmente. Aún así, la mera mención de la variante H1N1 de origen porcino despierta memorias colectivas imborrables. Revisando el historial virológico en las fuentes, esta interacción documentada entre especies nos obliga a retroceder más de un siglo, hasta la gran pandemia de 1918, cuando se constató ese primer gran salto evolutivo de las aves a los cerdos y finalmente a los humanos. Ese evento de 1918 es prácticamente la piedra roseta de la virología moderna. Los biólogos evolutivos a menudo describen a los cerdos como el reservorio epidemiológico perfecto. La famosa coctelera biológica. Exactamente. A nivel celular, poseen una característica anatómica que los convierte en auténticas cocteleras. Las células de su epitelio respiratorio tienen receptores que son compatibles tanto para los virus de la influenza aviar como para los de la influenza humana y porcina. Son el recipiente de mezcla ideal para la naturaleza. A ver, entiendo el concepto del recipiente de mezcla, pero para quienes nos escuchan y quieren profundizar, ¿cómo funciona la mecánica exacta ahí dentro? Si un cerdo se infecta con dos tipos de virus a la vez, ¿las partículas virales simplemente se chocan y se fusionan o cómo va eso? El proceso es bastante más sofisticado, la verdad. Tiene que ver con la estructura misma del virus de la gripe. Su genoma no es una cadena continua y larga de información. Está segmentado en 8 partes separadas de ARN. Como si fueran 8 libros distintos. Exacto, como 8 volúmenes de una enciclopedia. Si una célula porcina es invadida simultáneamente por un virus humano y un aviar, durante el proceso de replicación celular, esos segmentos genéticos pueden barajarse e intercambiarse. ¿Se mezclan los tomos de las enciclopedias? Eso es. Y el resultado de este reensamblaje es un virión nuevo, un subtipo inédito que presenta proteínas de superficie frente a las cuales el sistema inmunológico humano no tiene ninguna memoria previa. Y eso es lo peligroso. Claro. Y es precisamente esa falta de memoria inmunitaria lo que nos lleva de lleno al año 2009. Porque los análisis genéticos indican que la variante detectada ahora en Lleida desciende directamente de la cepa que provocó la emergencia global hace más de una década. Y claro, revisar las cifras de aquel evento explica muy bien la velocidad de reacción de las instituciones actuales. La pandemia de 2009 fue un recordatorio contundente de la volatilidad enorme de la influenza. Originada inicialmente en Norteamérica, la propagación fue fulgurante. Alcanzó a más de 200 países en cuestión de meses. ¡Una locura! Para contextualizar el impacto, las estimaciones consolidadas por la OMS documentan que aquella variante causó entre 105.000 y 395.000 muertes a nivel global, solo durante la primera ola pandémica. Y aquí me surge una duda fundamental al revisar la literatura científica aportada. Los manuales indican que los virus de la gripe porcina del tipo A, en su estado habitual, presentan una patogenicidad relativamente baja cuando logran saltar a humanos. Correcto. O sea, suelen causar síntomas manejables parecidos a una gripe estacional fuerte. Si esto es así en general, ¿qué mecanismo biológico convirtió a la variante de 2009 en un patógeno tan excepcionalmente devastador? Bueno, la letalidad de la cepa de 2009 se explica mediante un evento de recombinación genética sin precedentes documentados hasta esa fecha. Aunque popularmente se acuñó el término gripe porcina, la secuenciación del genoma reveló una estructura quimérica. ¿Una quimera? Literalmente. El virus contenía segmentos de origen aviar norteamericano, componentes de gripe humana estacional y 2 linajes distintos de gripe porcina, uno norteamericano y otro euroasiático. ¡Madre mía! 4 orígenes diferentes en un solo virus. Exacto.
Esa mezcla cuádruple creó un perfil antigénico completamente desconocido para los anticuerpos humanos. El sistema inmune se encontró de frente contra un invasor cuyas cerraduras moleculares eran totalmente ajenas. Esto facilitó una replicación descontrolada en el tracto respiratorio inferior antes de que el cuerpo pudiera reaccionar. O sea, un verdadero Frankenstein microscópico ensamblado a base de puro azar evolutivo. Esto nos conecta directamente con uno de los puntos más críticos de esta inversión en los datos, el riesgo persistente de mutación. Un riesgo constante. Según consta en las fuentes, María Montoya, que es investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIG, lanza una advertencia que no deja espacio para la complacencia. Recalca que, independientemente de que la patogenicidad general no sea alarmante en este momento exacto, el virus de la influenza posee la capacidad intrínseca de mutar en cualquier instante. Totalmente. La inestabilidad genómica es, digamos, la característica definitoria de los virus de ARN. Las enzimas encargadas de copiar su material genético carecen de mecanismos de corrección de errores. Como un tipógrafo que no revisa lo que escribe. Tal cual. Lo que significa que cada ciclo de replicación es susceptible de introducir variaciones aleatorias. Si observamos la dinámica de propagación de otros patógenos bajo vigilancia internacional, por ejemplo, el virus de la gripe aviar H5N1, el patrón estadístico es irrefutable. A mayor número de contagios, más boletos de lotería compra el virus. Exacto. A mayor número de hospedadores infectados, exponencialmente mayores son las probabilidades de que emerja una mutación que incremente su letalidad o facilite su transmisión entre mamíferos. Aunque, por introducir un matiz importante respecto a la comparación con la H5N1 que haces, los datos confirman que a pesar de los estragos que causa en poblaciones de aves y los recientes saltos a mamíferos, como el ganado bovino, todavía no existe evidencia de contagio sostenido entre humanos. Cierto. No hay transmisión sostenida humano a humano de momento. Y la vigilancia extrema que vemos en este caso busca precisamente adelantarse a esa mutación. Volviendo a la investigación del paciente en Lleida, resulta muy reveladora la perspectiva que aporta Raúl Rivas. Es catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca. En sus análisis subraya que el foco de mayor preocupación científica ahora mismo no recae tanto en la evolución clínica de este paciente en particular, Claro. sino en la urgencia por esclarecer el vector del contagio debido a un riesgo muy específico, la coinfección. Ojo con esto. Porque el riesgo de coinfección es el escenario más delicado que contempla la epidemiología moderna en estos casos. Lo que plantea Rivas es una coincidencia temporal crítica. Si una persona contrae simultáneamente un virus de la gripe estacional humana, que ya está perfectamente adaptado para propagarse fácilmente mediante aerosoles al hablar o toser, y al mismo tiempo contrae este virus H1N1 de origen porcino, el tracto respiratorio de ese individuo asume el papel de la coctelera biológica que antes atribuíamos solo a los cerdos. Claro, el humano se convierte en la coctelera. Exacto. El temor fundado de la comunidad científica es que ambos virus intercambien segmentos dentro de las células humanas y generen una variante recombinante. El resultado sería un patógeno híbrido equipado con la altísima contagiosidad de la gripe humana convencional, pero portando en su exterior antígenos porcinos frente a los cuales la población carece de defensas efectivas. Ese cruce de características es la línea roja absoluta que los protocolos de contención intentan evitar a toda costa. A toda costa. Antes de evaluar el impacto real en la población, es imperativo hacer un pequeño paréntesis para clarificar una confusión terminológica bastante recurrente en el debate público que mencionan nuestras fuentes. Porque al leer titulares apresurados, es muy fácil vincular este caso detectado en Lleida con la temida peste porcina africana. Un error clásico. Y hay que dejar clarísimo que, desde el punto de vista microbiológico y epidemiológico, estamos hablando de dos entidades completamente ajenas. O sea, no comparten biología, ni comportamiento, ni nivel de riesgo para el ser humano. Es una precisión indispensable, sin duda, porque la homonimia genera un ruido mediático considerable. La peste porcina africana es una enfermedad hemorrágica causada por un virus de ADN de la familia Asfarviridae. Nada que ver con la gripe. Nada que ver. Representa una de las mayores amenazas globales para la sanidad animal y la economía agropecuaria, con tasas de mortalidad en los cerdos que pueden rozar el 100%. Ahora bien, este agente patógeno carece por completo de la maquinaria molecular y los receptores celulares necesarios para infectar tejido humano. El riesgo zoonótico es cero. Literalmente cero. El virus ni siquiera nos reconoce.
Por el contrario, la gripe porcina detectada en el caso de estudio pertenece a los Orthomyxoviridae. Son virus de ARN que, como ya hemos analizado a fondo, sí tienen un largo historial de adaptabilidad entre especies. Mezclar ambos conceptos solo sirve para fomentar un pánico injustificado entre la población. Totalmente aclarado. Sí, la precisión es el mejor antídoto frente a la desinformación. Y entrando ya de lleno en la evaluación del riesgo real para la comunidad a raíz de este hallazgo en Cataluña, las autoridades mantienen un discurso unificado muy enfocado en la contención serena. Ujú. Pedro Gullón, el director general de Salud Pública, articula que el objetivo primordial de la investigación epidemiológica en curso es identificar la cadena de infección originaria, básicamente para bloquear cualquier posible contagio secundario. Consideran que la posibilidad de una transmisión humano-humano es algo absolutamente excepcional en estos cuadros clínicos. Y basándose en esta premisa, el nivel de riesgo para la población general se cataloga actualmente como muy bajo. Muy bajo. Catalogación de riesgo muy bajo responde a la efectividad de las medidas de aislamiento y trazabilidad que se aplican. Sin embargo, desde la salud pública siempre se trazan proyecciones clínicas preventivas. Por si acaso. Claro, si se produjeran casos aislados de transmisión, la sintomatología esperada en humanos reproduce un cuadro de infección respiratoria aguda grave. Los pacientes suelen presentar fiebre súbita y elevada, tos persistente, cefaleas muy intensas y mialgias incapacitantes, es decir, un dolor muscular severo. Sí. El verdadero desafío asistencial se concentra en los grupos demográficos que están definidos como vulnerables, menores de 5 años, mujeres gestantes, personas con inmunosupresión o patologías crónicas concurrentes, y de manera muy destacada, la población mayor de 65 años debido al declive natural de su respuesta inmunitaria. Y aquí, fíjate, es donde los datos clínicos de Lleida nos obligan a replantear el comportamiento de este brote en particular. Es el momento revelador del caso. Nos enfrentamos a un paciente de 83 años. Atendiendo puramente a la estadística médica y a esa vulnerabilidad inmunológica que acabas de mencionar, este individuo reunía absolutamente todos los factores de riesgo para desarrollar complicaciones respiratorias críticas. Lo lógico, sobre el papel, habría sido un ingreso hospitalario urgente por neumonía viral severa. Y sorprendentemente los informes médicos certifican exactamente lo contrario. El paciente cursó la infección de manera absolutamente asintomática. Asintomática. Es increíble. Este detalle clínico, lejos de ser una simple rareza o una anomalía estadística, aporta un dato de inmenso valor epidemiológico a la investigación. Nos sugiere, siempre en el caso de confirmarse que hubo una replicación activa del virus, que la cepa detectada exhibe una patogenicidad extraordinariamente atenuada en este individuo. Eso es una gran noticia. Es una excelente noticia. También abre la puerta a hipótesis fascinantes sobre la inmunidad cruzada residual. ¿A qué te refieres exactamente con inmunidad cruzada? Pues que es muy factible que exposiciones a distintos virus gripales décadas atrás durante su vida, o quizás su historial de vacunación estacional, hayan dotado a este paciente de una respuesta celular mediada por linfocitos T lo suficientemente robusta como para neutralizar el virus porcino sin llegar a desencadenar síntomas graves. O sea, el hecho de que un sistema inmunológico octogenario haya lidiado con este virus de origen animal en completo silencio es un hallazgo médico fascinante. Y esto enlaza directamente con la conclusión científica más reconfortante que aportan los expertos consultados para este análisis. Tal y como argumenta la viróloga Iglesias Caballero, la principal evidencia empírica de que la situación está bajo control es, irónicamente, la ausencia de datos en los hospitales. El silencio clínico. Exacto. Si existiera una circulación comunitaria invisible y sostenida de este virus porcino a nivel nacional, los sistemas de vigilancia centinela ya habrían detectado un incremento estadísticamente anómalo en la incidencia de neumonías atípicas y hospitalizaciones graves. El silencio en los registros de urgencias es el indicador epidemiológico más fiable que existe en este contexto. La red de vigilancia en España funciona mediante la monitorización genómica constante de muestras respiratorias aleatorias. O sea, siempre hay alguien vigilando. Constantemente. La capacidad técnica de detectar un rastro genético en un individuo que era completamente asintomático demuestra que el nivel de escrutinio de la salud pública es extraordinariamente granular. No es un fallo del sistema que se haya encontrado este caso en Lleida. No. Todo lo contrario. Es el sistema demostrando su máxima eficacia al identificar una aguja microscópica en un pajar estadístico inmenso antes de que suponga una amenaza colectiva. Totalmente de acuerdo. Observando el panorama completo que hemos trazado hoy, creo que el recorrido analítico arroja lecciones de gran calado para quienes nos escuchan.
Hemos partido de la singularidad de un diagnóstico en Lleida, sin vector animal aparente, una anomalía que activó todos los engranajes de la salud global. Así es. Hemos explorado a fondo la compleja arquitectura molecular que permitió el salto de especies desde 1918 y diseccionado cómo la recombinación de 4 linajes distintos originó la crisis sanitaria de 2009. Y finalmente, hemos constatado cómo la tecnología de secuenciación actual y los protocolos de bioseguridad establecen un perímetro de contención efectivo. La asimilación de estos procesos biológicos e institucionales resulta vital para la sociedad. Entender la mecánica real de la vigilancia epidemiológica dota a la población de las herramientas cognitivas necesarias para interpretar las alertas sanitarias con objetividad. Claro, para no entrar en pánico a la primera de cambio. Exactamente. Permite discernir entre el hallazgo preventivo de una mutación monitorizada, como es este caso, y una verdadera crisis inminente. El rigor científico y el conocimiento profundo de los protocolos son, sin lugar a dudas, las defensas más sólidas que tenemos frente a las narrativas alarmistas que suelen proliferar ante patógenos de nombres conocidos. El conocimiento empírico como escudo frente al pánico injustificado. ¡Qué gran resumen! Y para cerrar esta inmersión a fondo, resulta inevitable extraer una reflexión profunda a partir de las peculiaridades de este diagnóstico. Te escucho. Es fascinante plantearse el nivel de precisión técnica que requiere detectar material genético en un paciente de 83 años que no presentaba absolutamente ningún síntoma de enfermedad. Si este tipo de intersección virológica puede transcurrir de una forma tan inocua que casi pasa desapercibida por completo, obliga a reflexionar sobre un aspecto más amplio de nuestra realidad. ¿Cuántos cruces fronterizos entre virus de origen animal y células humanas se producen constantemente a nuestro alrededor? Es altísimamente probable que vivamos inmersos en una incesante marea de interacciones biológicas invisibles. Seguro, un intercambio de material genético que sucede a diario, en silencio, y del cual solo somos conscientes cuando encendemos el microscopio molecular con la sensibilidad adecuada. Es una perspectiva que altera definitivamente nuestra forma de concebir la inmensa y silenciosa virosfera que habitamos. Todo un ecosistema invisible funcionando a nuestro alrededor en este mismo instante. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.